Bien, amigos de las mates, en esta ocasión vamos a ver cuándo utilizar seno, coseno y tangente en algunos casos y problemas de la vida diaria. Bien, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos triángulos, pero estos triángulos podrían ser representados como, por ejemplo, un árbol, conocer la altura de un árbol a partir del ángulo de su sombra, o conocer la altura de un muro a partir del ángulo de la escalera que llega al tope que está arriba del muro. Es decir, se pueden dar varios casos, o conocer la sombra a partir de la sombra de un edificio y el ángulo de su sombra. Pueden dar varios casos en el cual tendríamos que usar estas funciones trigonométricas conforme a sus razones. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, solamente se nos pide conocer este lado. Nos dan el ángulo y nos dan la hipotenusa. ¿Qué función yo voy a utilizar? Hay que ser bastante analítico en estos casos, porque uno tiene que ver cuál es la razón que realmente concuerda con los datos que nos están dando. Aquí yo veo, en este caso, que lo único que yo tengo aquí, la hipotenusa, en este caso, y tengo el ángulo, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Pero nos piden el cateto opuesto. Miren los datos que yo tengo aquí. Ahora, ¿cuál se relaciona con estas funciones? Bueno, se relaciona precisamente el seno, porque en este caso no tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa sí, pero no el cateto opuesto. Aquí sí tenemos el cateto opuesto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el cateto opuesto. Esta H que está aquí pasa de este lado multiplicando, es decir, yo voy a decir H seno de teta va a ser igual al cateto opuesto. Bien. Entonces, ahora ya yo tengo esto despejado. Bueno, ¿qué debo hacer? Entonces, sustituir mis valores que están aquí. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 15. Y tengo seno. Y el ángulo vale 46 grados. Y eso va a ser igual al cateto opuesto. Bien. Ahora vamos a trabajar esto en su calculadora. Vamos a ver. 15 seno de 46. 46, sí, 46. Eso me da 10.79. Bien. Entonces, eso me dice que el cateto opuesto, es decir, este lado, mide 10.79. Podríamos redondearlo a 80. ¿Sí? A 80, 10.8 metros. Bien, entonces ya sabemos que este lado que está aquí, que no sabíamos su altura, mide 10.8 metros. Bien. Ahora vamos a ver cuál se relaciona con este que está aquí. ¿Cuál se relaciona? Aquí yo tengo un ángulo, el ángulo alfa, y tengo esta altura, 20 metros, pero me están pidiendo este lado. Aquí es como si te estuvieran dando el ángulo de una escalera que llega al tope de un muro, es decir, desde el piso, y te dan el ángulo solamente de la escalera, y te están pidiendo cuánto mide la escalera, a partir también de la altura del muro. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el coseno, y como aquí dice alfa, vamos a cambiarle esto. Alfa. ¿Qué yo voy a hacer? Lo que yo necesito es este lado. Y la hipotenusa viene siendo
h, ¿verdad? Entonces yo voy a despejar a h. Aquí yo voy a decir coseno h, que va a pasar de este lado multiplicando, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente. Bien. Ahora, este coseno de alfa va a pasar dividiendo para dejar a h sola. H va a ser igual a cateto adyacente sobre coseno de alfa. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya después que tenemos la ecuación despejada, o esta variable que es la que queremos saber, entonces vamos a sustituir sus valores. Vamos a sustituir sus valores. Aquí yo voy a decir h va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 20 metros. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo mide 35 grados. Es decir, coseno de 35 grados. Ahora eso yo lo voy a hacer en mi calculadora. Yo voy a decir, y eso me da 24.41 metros. Bien, vamos a dejarlo 41, sí, mírenlo ahí. Es decir, que yo tengo que h va a ser igual a 24.41 metros. Es decir, que ya nosotros encontramos el valor que es 24.41 metros. Bien. Ahora vamos a ver en este caso cuándo utilizar. Como ven, aquí no podemos utilizar otra que no sea el coseno. Vamos a ver aquí que se van a dar cuenta que la única que se puede utilizar es la tangente. Aquí yo tengo valores del cateto adyacente y tengo valores del cateto opuesto. Es decir, no tengo la hipotenusa incluida aquí. Entonces, como no tengo esos valores, tengo este ángulo, entonces tengo que utilizar la tangente, que es la que se relaciona con esos dos lados. Bien, voy a borrar aquí para continuar con la tangente. Entonces aquí yo voy a decir tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto mide 17. Entonces, tangente ¿de quién? De 40 grados, 40, va a ser igual a cateto adyacente, que mide 17, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero me piden a mí el cateto adyacente. ¿Qué yo debo hacer? Despejar entonces a mi cateto adyacente. Este cateto adyacente yo lo voy a pasar para acá multiplicando, y este tangente de 40 grados lo paso dividiendo. Es decir, que yo voy a decir cateto adyacente va a ser igual a 17 y aquí tangente de 40 grados. Ahora vamos a ver cuánto me da eso en la calculadora. Eso me da 20.25. Es decir que el cateto adyacente va a ser igual a, vamos a ponerlo por aquí, a 20.25 metros. Y ya aquí yo pongo mi medida, que es la que me están pidiendo. 20.25 metros. Y ya todo lo que se me pidió lo pude resolver utilizando adecuadamente las funciones trigonométricas. Bien, muchas gracias, espero que les haya gustado el video y no se olvide de suscribirse a mi canal
y seguime en mis redes sociales.